Hola, mis estimados hermanos y consiervas en el Señor. Les tengo una sorpresa. Hay dos libros que les vamos a mostrar en unos cuantos minutos. Estamos en la lección número 11 de la materia escatología. En el presente veremos una de las posturas acerca del arrebatamiento. Antes de comenzar, tú suscríbete al canal y activa la campanita para que se te notifique de las próximas lecciones que iremos subiendo. Hay tres posturas sobre el arrebatamiento. Uno es el pretribulacionista, otro es el mesotribulacionista y en tercer lugar el posttribulacionista. Vamos a comenzar con el cangrejo. De atrás para adelante vamos a ir. De atrás, comenzando con el post-tribulacionismo o la teoría del traslado o arrebatamiento después de la tribulación. Lo vamos a intentar hacer lo más sencillamente posible para que todos podamos entender, mis estimados hermanos. Es cierto que hay bastante texto que vamos a leer en el presente, pero yo les voy a dar dos libros en los que ustedes pueden leérselos y les voy a recomendar que puedan tenerlo para por si acaso, porque, bueno, ya no alarguemos más todo esto, comencemos con este tema y en su momento les voy a ir explicando. La teoría del traslado después de la tribulación dice que la iglesia, como ven en imágenes, la iglesia pasará por la tribulación. Una vez que pase por la tribulación, Cristo vendrá por su iglesia, y no solamente por su iglesia, sino vendrá y todo ojo le verá. Se cumplirá lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, si no me equivoco. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Y a la vez se cumplirá Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 donde dice y todo ojo le verá. Es decir que la iglesia va a pasar por la tribulación y el arrebatamiento se va a dar cuando Jesucristo venga por segunda vez acá a la tierra. Y esta es la postura del post-tribulacionismo. La iglesia de Cristo no va a ser removida de la tierra hasta la venida de Cristo, es decir, cuando todo ojo le verá. El traslado y la aparición sucederán durante la misma crisis. Por tanto, los cristianos de esa generación estarán expuestos a la aflicción final en el tiempo del anticristo. Es decir, que nosotros, la iglesia, vamos a ver al anticristo si somos la generación que vaya a pasar por la tribulación o vaya a vivir ese tiempo. Eso dice el post-tribulacionismo o la postura post-tribulacionista. La teoría del rapto después de la tribulación tiene que estar basada en una cosa. Tiene que negar el dispensacionalismo y todas las distinciones dispensacionales que aparecen en la Biblia. Solo así pueden colocar a la iglesia en ese periodo que particularmente es llamado el tiempo de angustia para Jacob. Ahí ya tenemos una distinción. Acá en Jeremías capítulo 30, versículo 7, nos dice que el tiempo de angustia va a ser para Jacob, es decir, para Israel. Va a ser para la nación de Israel aquel tiempo de angustia primariamente. Luego, a las personas que se queden, a las personas del mundo que no conocieron a Cristo, ellos pasarán por la tribulación, pero el post-tribulacionista niega esta distinción entre la iglesia e Israel y niega las dispensaciones que se pueden observar claramente en la Biblia. Será primariamente la tribulación para Israel. ¿Por qué? Leemos varias referencias, solamente una vamos a leer en este momento. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Se está refiriendo que primariamente esto es para Israel, ese tiempo de angustia, o lo que conocemos nosotros como la tribulación en sentido técnico. En segundo lugar, el post-tribulacionismo niega
una distinción entre la iglesia e Israel y dice que nosotros somos el Israel espiritual. ¿Cuántos de ustedes han escuchado desde esa postura del que nosotros somos el Israel espiritual? Nosotros somos el Israel espiritual. Disculpa, aquí nos hemos olvidado de colocar las luces, pero a ver, vamos a ver cómo sale. Creo que sale peor nomás. Ya, pero no importa. Hay personas que niegan la distinción entre Israel y la iglesia. Y dice que la iglesia ha sustituido a Israel. Y eso no es cierto, porque cualquier persona que lee la Biblia, libre de prejuicios doctrinales, va a llegar a que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y no es la postura de esa que dicen que la iglesia sustituyó al Israel antiguo. Y en el presente, la iglesia es del Israel espiritual y va a pasar, por tanto, por la tribulación. Ese tiempo de angustia para Jacob es un tiempo de angustia para la iglesia, porque la iglesia es Israel, la iglesia es Israel espiritual. Y así se va armando el post-tribulacionista. Esta posición post-tribulacionista es una negación de la enseñanza de la Biblia concerniente a la naturaleza y el propósito de la tribulación. ¿Cuál? Es que la ira, el juicio, la indignación, la prueba, la angustia, la destrucción, para describir este periodo, va a ser la que estamos viviendo en el presente. ¿Por qué? Porque vamos a leer una cita más adelante que ellos dicen que la iglesia ha sido puesta para tribulación. Sin embargo, tenemos que distinguir en sentido técnico la tribulación de tribulación que la iglesia va a pasar. Todos vamos a pasar tribulación como cristianos. Padeceremos por causa de Cristo muchas veces, pero no tanto como va a suceder en el tiempo de la tribulación en sentido técnico, que son los últimos 7 años. Y evidentemente, en el presente nadie casi va a ser muerto por el occidente por causa de Cristo, pero sí en algunos lugares de Medio Oriente están muriendo cristianos. Pero esta muerte, cuando estamos hablando de la tribulación en sentido técnico, se está refiriendo a que va a haber tribulación de aquellas personas que se queden y reciban a Cristo en su corazón. En ese tiempo van a ser perseguidos, van a ser matados a nivel mundial. Pero el post-tribulacionista dice que hemos sido puestos para tribulación y estamos pasando por la tribulación en el presente. Eso dice el post-tribulacionismo. Y para decir que lo que del arrebatamiento de la iglesia, que va a ser antes de los últimos 7 años de tribulación, ellos argumentan que esta postura ha sido recién inventada en el año 1840 por Nelson Darby. Ellos alegan que el dispensacionalismo ha sido inventado por Nelson Darby. Y bueno, vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Ahí tenemos algunas palabras de Robert Cameron en su obra La verdad escrituraria respecto al retorno del Señor. Señala, ahora bien, recuérdese que antes de esa fecha de 1830, ninguna insinuación de tal creencia se puede encontrar en ninguna literaria o literatura cristiana, desde Policarpo hasta para acá. Continúa Cameron. Ciertamente, una doctrina que no se encuentra en los exponentes o defensores en toda la historia y literatura de la cristiandad durante 1800 años después de haber sido fundada la iglesia, una doctrina que nunca fue enseñada por ninguno de los padres o doctores de la iglesia, que no tiene ningún comentador, modelo ni profesor de lengua griega en ninguna escuela teológica hasta mediados del siglo XIX, desde 1830, que le diera su aprobación, y que no tiene ni
un amigo que ni siquiera mencione su nombre entre los maestros ortodoxos. Estos hermanos, como Robert Cameron, ya ha hablado pues por desconocimiento de la historia, como lo vamos a ver más adelante. Y para eso, acá tengo primeramente esto. Entonces pueden comprarse este libro. Es de Rie, es un libro de apologética en profecía que titula Dispensacionalismo, y todo lo que aquí se está acusando al dispensacionalismo se refuta en este libro. Algunas cosas yo les voy a ir leyendo de este libro y de otro libro más que les voy a decir. Bueno, una vez más quieren que lo muestre ya. Es el libro de dispensacionalismo. Este es de Rie. El autor está allá abajo. El de Rie. No, ahí está al medio el autor. Entonces vemos las dispensaciones de la inocencia, la conciencia, el gobierno civil, el gobierno patriarcal, la ley mosaica, la gracia y el milenio. Y en ahí Cameron va a quedar mal. Y luego continúa diciendo, no, ni en las sectas heréticas de la cristiandad, una doctrina sin padre ni madre se levanta frente a nosotros, demandando aceptación universal. Debería ser sometida a un cuidadoso escrutinio antes de ser admitida e incluida como parte de la fe que ha sido una vez dada a los santos. De esta manera ellos van desechando la postura pretribulacionista, y esto porque son posttribulacionistas, pero lo mismo también alegan los amilenaristas, que también son posttribulacionistas, y bueno, sí tiene sus variaciones, que lo vamos a ver en alguna otra lección. La doctrina de la inminencia de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia primitiva, vamos a verlo, algunas referencias y vamos a desacreditar todo lo que se ha dicho, que no se encuentra ninguna referencia anterior a 1830 sobre que la iglesia va a ser arrebatada y posteriormente va a venir el tiempo de angustia o el tiempo de tribulación. Lo vamos a encontrar acá. Leamos Clemente de Alejandría, él dijo lo siguiente, es uno de los padres de la iglesia: por tanto, si hacemos lo que es justo a los ojos de Dios, entraremos en su reino y recibiremos las promesas, las cuales ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, por lo cual esperemos cada hora el reino de Dios con amor y justicia, porque no sabemos el día en que el Señor aparecerá. Continuamos con la lectura. Leemos en la didache. Didache es una palabra griega que significa enseñanza. De ahí que el título completo de la obra sea la instrucción del Señor Jesús a los gentiles a través de los 12 apóstoles, o de una forma más sencilla, instrucciones de los apóstoles. Velad por causa de vuestra vida. No dejéis que vuestras lámparas se apaguen, ni dejen de estar ceñidos vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Estamos hablando de la inminencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acá, yo me voy a ir perdiendo porque hay más texto que ustedes lo van a ir leyendo ahí atrás para que me puedan seguir. Joseph Mode, en 1581 a 1638, escribió: al principio del tiempo de la Reforma, la resurrección de aquellos que durmieron en Cristo y el rapto de aquellos que queden vivos junto con ellos en los aires. Irineo, el año 130 al 202, quien fue obispo en la ciudad de Lyons, Francia, y fue testigo ocular del apóstol Juan y discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo de Juan, escribió 5 tomos contra las herejías. ¿Y qué dice? Al final de los siglos de la iglesia,
la iglesia será levantada. Abrimos comillas. Habrá una tribulación como no la ha habido desde el principio ni la habrá. Mateo capítulo 24, versículo 21. Ahí, ¿cómo les quedó el ojo? Tenemos esta referencia en la iglesia primitiva. Pues en los últimos tiempos los justos deberán luchar y los vencedores recibirán la incorrupción como corona. ¿Cuándo será levantada la iglesia? El tiempo del arrebatamiento. Tenemos acá otro padre de la iglesia, Cipriano de Cartago, en el año 200 al 258 después de Cristo. Fue obispo de Cartago y mártir a la vez. Es conocido por una serie de tratados que escribió sobre diversos temas. En su tratado séptimo, verso 25, acerca de la mortalidad, nos habla acerca del rapto en el que la iglesia será librada de la gran tribulación. Cipriano de Cartago, en segundo lugar. Tenemos también a Efraín el Sirio, en el 306 al 373 después de Cristo. Fue diácono en Siria y posteriormente obispo en Nibisis. Él fue un escritor prolífico y entre sus muchos escritos nos dejó uno que habla claramente acerca del arrebatamiento. Tenemos también a Victorio en el 270 al 304 después de Cristo, quien fue obispo de Petam, escribió un comentario sobre Apocalipsis 11. Esto sucederá en los últimos tiempos cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Podemos ver aquí a 4 padres de la iglesia: Irineo, Cipriano, Efraín y Victorino, sobre evidencia del arrebatamiento y de que la iglesia no pasará por la tribulación. Ahí tenemos a Cameron la respuesta que atrevidamente, juntamente con otras personas, dieron acerca de esta postura del rapto pretribulacionista. Hay mucho más, hermanos, acá por comentar, por mostrar en las diapositivas, pero como es más texto, yo solamente les dejo hasta acá. Hemos visto esta postura del post-tribulacionista que niega el pretribulacionista, porque es que el pretribulacionista nació en el año 1830 con Nelson Darby, y hemos visto que eso no es cierto, que ya había personas que creían de esa manera. Y para eso les estoy recomendando el libro de Ririe, Dispensacionalismo. Y aquí tengo otro libro donde pueden sacar más información sobre lo que está aquí transcrito en la diapositiva. Es este libro que tal vez muchos lo deben conocer. Es el libro de Eventos del Porvenir, Estudios de Escatología Bíblica de Dwight Pentecost. Entonces ahí tenemos, es de Dwight Pentecost. Este libro pueden conseguirlo y pueden comprarse y lo pueden leer, estas referencias que yo he sacado. Y hay más, hermanos, como yo les puedo mostrar en este momento. Hay más acerca de diapositivas, pero no vamos a continuar por la cuestión del tiempo y también por una cuestión de didáctica, para que no ustedes lo van a hacer aparte esto con dibujos, Dios mediante más adelante. Pero hemos visto el post-tribulacionista. Suscríbete al canal y comparte el video. Y nos vamos a ver en la lección número 12. Y en la lección número 12 veremos la postura del arrebatamiento mesotribulacional. Mesotribulacional vamos a ver. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Y no olvides darte like y suscribirte al canal.